Buenos días chicos, entonces continuamos con nuestras clases. Digo, ya quedó cerrado el tema de tribus urbanas y culturas juveniles. Vamos a revisar qué es como tal la violencia, que ya lo revisamos un poquito en algunos temas, pero aquí pues sí ya le vamos a destinar su bloque. La violencia, pues bueno chicos, siempre ha sido algo que ya sea, bueno, tristemente pues ha existido, ¿no? Y no va a dejar de existir porque pues desgraciadamente es algo que es parte del ser humano. O sea, eso es de ley, ¿no? Pudiera ser un poco la comparativa, la agresividad o la forma tosca que tienen algunas especies animales son para de algún modo sobrevivir, ¿no? Más bien aquí la cosa es cuando eso pues se sale ya de las manos, ¿no? Cuando eso ya tiene otros fines. Entonces ahí estaríamos ya hablando de violencia, ¿no? ¿Por qué digo esto como introducción? Porque pues bueno, de algún modo alguien un día se puede enojar por lo que sea. La cosa es cuando ese enojo se usa para entonces causarle un daño ya sea al responsable, bueno, al detonante de tu enojo o lo que haya sido, pero cuando ya se busca entonces destruir esa parte, pues, ¿no? Destruir a ese objeto o a esa persona, entonces es cuando ya hablamos de violencia, ¿no? Propiamente pues, se dan cuenta el concepto de violencia o lo que se habla de violencia nos sirve, ¿no? Nos sirve de algún modo para entonces culturalmente controlar la agresión, si se dan cuenta, ¿no? Culturalmente, pues la agresión es mal vista, es incómoda verla, es penalizada la agresión, ¿no? O sea, si yo agarro un bat de béisbol y le quiebro el parabrisas a un carro, estoy cometiendo un acto agresivo, porque mi fin está buscando destruir el objeto de una persona. Entonces, ahí estoy incurriendo en una situación de violencia y entonces ese acto, pues es penalizado por un daño a ese bien. O sea, puedo ir a la cárcel por eso, si no repongo eso. O sea, si no repongo el parabrisas, pues, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Si yo voy y pintarrajeo la casa de alguien porque me hizo enojar esa persona, entonces ahí estoy cometiendo un acto violento que también es penalizado. Por eso les digo, o sea, la violencia es un concepto para controlar esa agresión, ¿no? Para controlar la agresión de algún modo, ¿no? Pero porque reitero, o sea, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido así enojados, ¿no? O nos llegamos a pelear alguna vez en el preescolar, en la primaria o en la secundaria, porque pues nos ganó tanto el enojo y no se supo controlar que pues no quedó otra cosa más que pegar, ¿no? O agredir. Entonces, y vean, o sea, no, eso es un ejemplo fuera. Pues en la escuela también, si uno incurre en esos actos, pues tiene una sanción, ya sea reporte, suspensión, citar a los papás. O sea, la violencia es ese concepto que nos permite ver hasta dónde la agresión se ha pasado de límite. O sea, en ese sentido, culturalmente, eh, cuánto se ha pasado de la raya la violencia, ¿sale? Y entonces es lo que vamos a revisar el día de hoy, chicos. ¿Qué son esas cosas que ya se pasan de la raya, ¿no? Que por algún momento se nos fue la onda y a veces pudimos haber incurrido hasta en un acto de violencia por no darnos cuenta del fervor emocional, ¿no? O esta sobrecarga emocional que experimentamos en ese momento. Vamos a revisar qué es, qué causas tiene, qué tipos de violencia hay, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, la forma de prevenirlo, el tratamiento y algunas como y algún spot comercial? Entonces, ¿qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico hecho o como amenaza. En esto de parte de hecho me refiero a una acción realizada o cometida o como amenaza contra una persona o comunidad que cause daños. O sea, no solo es ya una persona, yo también puedo ejercer violencia frente a un grupo de personas, ¿sale? Un ejemplo puede ser en los trabajos, ¿no? O sea, puedo ejercer yo ahí violencia amedrentando a alguien o amedrentando a un equipo de trabajo diciéndoles que, no, pues a mí no importa, si no hacen esto, pues los corro, ¿no? O sea, eso es una forma de violencia laboral. Entonces, eh,
encaminada, perdón, a una comunidad, ¿no? Y causando un daño. O sea, a una persona le puede dar ansiedad, etcétera, dentro de este ejemplo, ¿no? Esto es lo importante de la violencia. Fíjense bien, aquí las claves para identificar qué es un acto de violencia. Ese es uso intencional de la fuerza o poder, ¿no? Aquí dice físico, pero aquí yo sí me atrevería a decir un poder como tal. O sea, alguien que es superior, un jefe, un director, es alguien que tiene poder sobre otras personas, ¿no? No necesariamente físico, ahí puede ser un poder simbólico, lo vamos a poner así, ¿sabes? Cuando esa persona usa ese poder con el fin de causar un daño, ¿no? Y bueno, y ese causar un daño también tiene un fin para esa persona que está ejerciendo ese poder de una manera violenta, es ahí donde hablamos de violencia. Repito nuevamente, o sea, es el uso intencional de la fuerza o poder, ¿no? Ya sea físico o ese poder sea por un estatus que se le ha otorgado a esa persona, ¿no? Es un jefe, capitán, director, etcétera, etcétera, ¿no? Y físico, pues porque es más grande, está más tronado, ¿no? Está más marcado, es más fuerte. Entonces, hay para diferenciar esa parte del poder físico y de ese poder físico y de ese poder simbólico que hemos dicho, ¿no? Y que se realiza a través de un acto, ya sea un puñetazo, un puñetazo, una herida, una laceración, o como amenaza, ¿no? Que decir, o sea, es lo que decía, o sea, si no haces esto, pues te va a ir como en feria, mano, ¿eh? Vas a ver, güey, o sea, te va a caer, cabrón. O sea, eso es una amenaza como tal, ¿no? Contra una persona o contra una comunidad o grupo de personas que finalmente pues causa un daño, ¿no? ¿No? Que causa un daño ya sea a nivel físico o psicológico, ¿no? Ahorita vamos a ahondar en esas partes, en los tipos de violencia, ¿no? Pero al final que este cauce de daño persigue un fin para esa persona. La mayoría de las veces ese fin que busca ese acto de hacer daño no es el hecho en sí de hacer el daño, chicos, o sea, es el hecho a veces ya en un grado más psicópata, es el disfrutar hacer daño, ¿no? O sea, una persona psicópata, la característica principal es que disfruta de causar daño, ¿no? Por eso hace daño, ¿no? O sea, no es como a lo mejor un día uno se puede enojar y pues ching, te ganó y pum, le metiste un puñetazo en el ojo y bueno, pues ya quedó, ¿no? Pero, pero, eso es diferente, eso es una situación completamente diferente, porque ahí hay un contexto, ¿no? Hubo una situación, entonces ahí uno podría decir, bueno, pues le ganó la emoción, a lo mejor le ganó el coraje o la emoción. Cuando hablamos de una parte psicópata, que es la mayoría de las veces, ¿no? O muy frecuente, eh, bueno, no es muy frecuente, ahí sí es error mío, se da, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es lo más frecuente como un detonante de violencia. Ahorita, ¿cómo puede ser baja autoestima, etcétera, etcétera? Ahorita voy a ahondar en ese punto. Pero cuando se trata de regreso a esta parte psicópata, el psicópata disfruta de hacer ese daño, ¿sale? Entonces eso también puede ser. Por eso les digo, el acto violento, el causar daño, busca un fin, ya sea para compensar alguna deficiencia personal o en el caso de o una descarga emocional, que puede ser enojo, o bien este placer que genera hacer daño, ¿no? En el caso del psicópata. Entonces eso sería como tal el concepto de violencia, ¿sale? Ese es como tal el concepto de violencia. Tiene que haber una intención, uso de fuerza o poder contra una víctima o víctimas y que cause un daño, pero que este daño también tenga otro fin oculto, ¿sale? Esa es como tal la violencia. Esa es la violencia como tal. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser diversas, pueden ser internas o externas. De manera interna, lo que se refiere son por impulsos biológicos y procesos fisiológicos que puede llevar a agredir a una persona. ¿A qué me refiero con esto? Lo que es lo que decía un poquito al principio. O sea, la agresión es natural. Ya sea desgraciadamente en el ser humano, puede ser natural, ¿no? Cuando uno experimenta una emoción, ¿no? En este caso, como puede ser el enojo, existe una reacción fisiológica,
dentro de nuestro cuerpo, se activan procesos internos, a eso me refiero con fisiológico, en nuestro cuerpo que nos lleva a reconocer la sensación de enojo, ¿no? A que nosotros hagamos la gesticulación de alguien enojado. Pero también esta parte interna tiene que ver qué situaciones también están significadas, ¿no? ¿Qué están significadas que lo llevan a esa persona a decir, ¿sabes qué? Pues te ganaste un trancazo o te ganaste este tipo de violencia, ¿no? Por así decirlo. O sea, es esta reacción más el significado que tiene la persona. Eso nos lleva a concluir que existe una causa interna de la persona. Si lo ponemos en una fórmula sería la siguiente. Impulso, la reacción fisiológica, el significado interno que tiene la persona, esto es igual a la causa interna de la violencia, ¿no? Esta causa que significa la persona puede ser consciente o inconsciente, ¿sale? Que no se dé cuenta la persona por qué hace el acto o de plano si se dé cuenta por qué lo está haciendo, ¿no? O la parte objetiva, que es la parte, digamos, tangible, puede deberse a aprendizajes y vivencias de ambientes de violencia. Esto es súper común porque por lo general los agresores, se ha descubierto en muchas investigaciones que los agresores han sufrido han sido víctimas, han sufrido situaciones parecidas o las aprendieron de observarlas directamente, ¿no? Entonces ahí se genera ese aprendizaje que los lleva a ser agresores, ¿no? Esa es como la parte, digamos, objetiva. La parte interna, repito, pues es esta parte de estos impulsos que tiene el ser humano con tal de destruir eso que le está generando frustración, ¿sale? Esta parte que decía, la reacción fisiológica, el significado que tiene ese acontecimiento frustrante para la persona que lo lleva bueno, a reaccionar violentamente, ¿sale? Tenemos esas dos causas entonces. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Ya los revisábamos un poquito, pero igual los volvemos a comentar. La violencia física, que es la más común, ¿no? Se refiere a todo acto que involucre una agresión en el cuerpo, finalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Que tenga la intención de dañarlo, evidentemente, por eso es violencia física, ¿no? Es todo acto que busque la intención de dañar el cuerpo de su víctima. Pueden ser puñetazos, pellizcos, mordidas, golpes, jalones de cabello, ahorcamiento, laceraciones o cortadas, a eso se refiere, cortadas, patadas, todo lo que tenga que ver con un daño físico, a una acción que implique un daño físico es violencia física, ¿sale? Jaloneos también, o sea, no solo de cabello, o sea, también de otras partes del cuerpo, jaloneos, forcejeos, todo eso puede ser violencia física, ¿sale? Esta comúnmente se da mucho en las relaciones de pareja, ¿no? En relaciones de pareja donde se germina un cuadro de violencia, o también en los espacios escolares, ¿sale? Entonces, ese es en los dos, en estos dos ámbitos, y estas son las acciones y las características, ¿sale? La violencia psicológica tiene que ver con todo acto u omisión, o sea, no solo también no es la acción como tal, sino también la omisión de una persona, ya sea con el fin de hacerle daño, como reiteradamente voy a estar diciendo, y esto puede ser un acto de omisión en qué sentido, ¿no? Puede ser abandono, negligencia. Abandono puede ser, por ejemplo, esta la sufren mucho los niños, ¿no? Los niños pueden llegar a sufrir esto y a veces los adolescentes, ¿no? Y estos actos, si se dan cuenta, busca dañar la estabilidad psicológica y emocional que puede tener una persona, ¿no? Por eso puede ser negligencias, o sea que así de, nada, pues hay que comprarle comida, no compramos comida. Eso es una negligencia, ¿no? Hacer actos adrede que representen un abandono, descuido, celotipia, ¿no? Celotipia es un trastorno de los celos, ¿no? Ya disparatado, o sea, eso se le refiere con celotipia, viene precisamente de los celos en extremo, insultos, humillaciones, en general violencia verbal si se dan cuenta, ¿no? Indiferencia, indiferencia se refiere a que estoy hablando y no te hago caso, o infidelidad a veces,
¿no? Pues sí, infidelidad también. Comparaciones destructivas, o sea, esa persona es mejor que tú en esto, ¿no? Restricción a la autodeterminación. Esto es muy común porque es como cuando, por ejemplo, en la pareja que dice, ¿sabes qué? Quiero estudiar un posgrado y la persona dice que no, ¿no? O sea, le dice que no y lo chantajea con tal de que no lo haga. Entonces, eso puede ser uno. Un ejemplo, amenazas también, por supuesto. Todo esto, se dan cuenta, es mucha esta parte como de violencia verbal, ¿no? Se dan cuenta, o sea, poner en palabras actos que desestabilicen la integridad psicológica de la persona y actos que omitan, ¿no? O sea, como puede ser la indiferencia, la negligencia, la comparación, el rechazo, ¿no? Entonces, estos actos buscan desequilibrar el estado psicológico de la víctima, ¿sale? ¿No? A veces como fin de chantaje, ¿no? A veces puede ser con un fin de chantaje. Y eso hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser a veces un gancho muy, no quisiera decir peligroso, pero por lo menos sí muy riesgoso, por lo menos sí mortal, ¿no? Porque a veces si la violencia, ¿por qué lo digo así? Porque se perpetúa, puede llegar a extremos muy graves. Y a este extremo grave, pues es la muerte, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado, ¿no? Pero a veces empieza con este tipo de violencia, con la psicológica, o sea, enganchar a la víctima con este tipo de rechazos para tener a la persona ahí presente, ¿no? Yo me atrevería a decir que hasta es la violencia es la violencia más amarga, ¿no? O sea, las víctimas le dan un trago duro, pero la agrura cuando la están sufriendo es muy fuerte, pero ahí se quedan. Ahorita voy a ahondar en ese punto, de por qué la gente se queda cuando está siendo violentada. Eh, la violencia, tenemos también la violencia patrimonial, ¿no? Es igual un acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Esto tiene que ver más con los objetos que le garantizan esa supervivencia. Puede ser que romper documentación, esconder objetos, romper objetos, destruir bienes, esconder esos mismos bienes, hacerle un daño a esos bienes finalmente, ¿sale? Pues el ejemplo es como de, si tú no me das eso, pues no te entrego tus documentos. Ese puede ser, y a lo mejor esos documentos sirven para algo importante. Ese es un ejemplo de violencia patrimonial, ¿no? No, pues si no me entregas, si no, eh, por ejemplo, si no me dices esto, no te entrego esto, ¿sale? No te entrego, o si no me haces de comer, destruyo tu cajita musical que te regaló tu mamá en los 15 años, por ejemplo, ¿no? Cuando cumpliste 15 años. ¿Por qué lo puedo decir? Porque por lo general son objetos también que para la víctima representan un sentimiento o tienen cierto valor sentimental, ¿no? A veces es muy común esto, ¿no? Y entonces se hace una especie de chantaje también a partir de esto, ¿no? De que pues si no accedes o no haces esto, destruyo este objeto que es muy importante para ti, ¿no? ¿No? O también o estos objetos que también estén destinados a satisfacer necesidades, ¿no? Voy a decir un ejemplo un tanto burdo, pero tiene que ver con esto, ¿no? A lo mejor la forma de violencia es, pues si no, pues si no se encuera, le escondo los vasos, ¿no? Para que no tome agua y ahí pues que le haga como quiera. Eso puede ser una violencia patrimonial. Esta, en pocas palabras, si se dan cuenta, va sobre objetos que son sentimentales para la persona, que tienen un significado sentimental, o, o bien que tienen o que garantizan la supervivencia de la persona, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver con esto, ya sea ruptura de estos objetos, despojo, esconder estos bienes, ¿no? O negarse a dar estos objetos también, ¿no? O sea, también esta persona puede tenerlo y decir, no, pues si no, pues, igual, ¿no? O sea, si no te encueras, pues no te doy este objeto que, pues, digo, te va a dar para comer. Eso es violencia patrimonial también, ¿sabes? Eh, Esta va un poco de la mano con la violencia económica, un poquito de la mano. ¿Por qué? Porque aquí más bien el objeto de valor es el dinero, ¿no? Es toda acción o omisión que tiene un agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima, ¿no? Se manifiesta aquí a través de limitarle el ingreso económico,
¿no? O restringirlo. Este puede ser como quitar el dinero, ¿no? O restringir, así, o sea, literal, o sea, me das tu dinero, o sea, en un acto forzado, ¿no? No consentido. Este, pero que busca dañar esta parte, o sea, si no tienes dinero, pues no tienes para comprar comida o cosas así. Entonces, esta violencia al restringir este ingreso económico busca afectar a su víctima de esta manera, ¿no? Pero también puede ser, fíjense bien, o sea, la violencia económica es limitar también la autonomía. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que a pesar de que yo gane mi dinero, una persona lo controle. O sea, yo tenga que pedirle permiso a una persona para decir, oye, pues mira, voy a comprar unos litros de leche, ¿no? Pero la persona diga, no, pues sabes qué, no vas a, si tú compras 5, no, compras 2. Y yo limite ese recurso a esa persona. Eso puede ser un ejemplo de violencia que limita la autonomía o la independencia económica de esa víctima, ¿no? O sea, restringir el dinero para que la persona no haga actividades o adquiera bienes, ¿no? Compre cosas. Entonces, se controla a la víctima a partir del dinero, ¿no? Entonces, la víctima tiene que depender del agresor, pues porque posee el dinero, ¿no? Ahí es donde vean, por eso decía al principio, no solo es un poder físico, o sea, aquí vemos que es un poder económico. En la violencia patrimonial podemos ver que es un poder a partir de los bienes y los objetos, ¿sale? Por eso no solo es física, o sea, yo ahí sí es un poquito, es la definición, inclusive profesionalmente hablando, yo lo digo así, se queda corta, ¿no? Al decir que es poder físico nada más. También es este poder, puede ser económico, de objetos, ¿sale? Entonces aquí en la violencia económica se trata de limitar ese recurso, ese dinero, ese recurso económico que tiene la persona y generar esa dependencia, pues para que la víctima me pida ese dinero, ¿no? Y tenerla enganchada. Si están pensando, si una persona no le da permiso a su víctima, por ejemplo, de trabajar, ¿es violencia económica? Exactamente, también puede ser violencia económica. Sí puede serlo así, aunque desgraciadamente eso también es culturalmente todavía existente. Eso todavía existe, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque es culturalmente hablando, ¿no? O sea, no lo justifico, pero es como para que veamos que culturalmente todavía existe eso, ¿sale? De que se limita sobre todo a las mujeres, pues el no trabajar en algunos lados, pero también se puede incurrir en, no, y que sea el esposo o el hombre el que nada más garantice ese dinero, ¿no? Cuando pues la mujer tiene intención de trabajar. Sí es violencia económica, sí, pero también hay que comprender también que a veces puede ser por un factor cultural, ¿sale? Y eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. Eh, Digo, no es justificarlo, pero es para entenderlo, ¿no? Y por último, la violencia sexual, que también es muy, tristemente también es muy común, ¿no? Diríamos que de las violencias más comunes es la sexual y la física, ¿sale? Es cualquier acto que, aquí sí es un acto, no, aquí ya no hay tanto una omisión, pero sí es un acto que degrada o daña el cuerpo de la víctima, también, un poquito como en la violencia física. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia? Sí, los dos dañan el cuerpo, la violencia física y sexual, pero la violencia física lo daña así, o sea, físicamente, vaya, pero sexualmente lo que se agrede en el cuerpo es la sexualidad de la persona. Eso sí es importante. O sea, a partir del daño en el cuerpo, daño también la sexualidad de la persona, ¿sale? Esa es la diferencia entre las dos. ¿No? Y que pues bueno, atenta contra su dignidad, su libertad y su integridad física, ¿no? Es una expresión de poder, como todas las violencias que hemos revisado, esta también, sobre su víctima, al denigrarla y concebirla como objeto, ¿sale? O sea, aquí en la violencia sexual, y bueno, en general, todas las violencias, las víctimas se tornan en una suerte de objeto que puede ser utilizado a conveniencia del agresor, ¿sale? Eh, Desgraciadamente la violencia sexual no está exenta de edad, raza, sexo y género. Puede ser, pero sobre todo las víctimas por lo general pueden ser niños y bueno, tristemente a veces mujeres, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero pero es por lo general eso, ¿sale? ¿Por qué a ver los niños? Porque recuerden, los niños son las víctimas por excelencia. Son víctimas por excelencia dado sus deficiencias pertinentes a su edad, psicológicas
y bueno, por las características psicológicas que tienen los niños a esa edad. Es a lo que llamamos la inocencia del niño, porque no conoce ese concepto, ¿sabes? Entonces, por eso a veces en la violencia sexual, a veces también muchos son niños, son muchos niños o menores de edad, ¿no? Entonces, esta es la parte. ¿Y qué podemos hablar cuando hay una situación de violencia sexual? Hay una obligación forzada a tener relaciones sexuales contra la voluntad de la persona. Manipula o chantajea para realizar prácticas sexuales que no agradan. O sea, hay muchísimas prácticas sexuales. Esas prácticas sexuales que pueden parecer raras, se le conoce como parafilia, ¿sale? Nada más lo dejo como dato cultural. Y a veces personas con parafilias, esto sí se ha descubierto mucho en varias investigaciones, eh, utilizan el mecanismo de chantaje y manipulación para satisfacer la parafilia, ¿no? ¿Qué característica tiene la parafilia, ¿no? Y es la principal, que el acto sexual no se satisface completamente hasta que no se haga el acto parafílico, es decir, el acto raro, ¿no? O sea, no basta solo tener el coito como tal, ¿no? O la relación sexual como tal, sino que a lo mejor en ese coito, un ejemplo de parafilia puede ser que le orinen en la cara. O sea, si no le orinan a esa persona en la cara, no llegará a un clima sexual, ¿sale? Y uy, así hay muchísimos, chicos, así hay muchísimas parafilias, muchísimas, son casi infinitas. Entonces, por eso digo, muchas veces se utiliza, estas personas utilizan el chantajeo o la manipulación para que sus víctimas realicen estos actos que a veces pueden ser incómodos, ¿no? Se burla o hace comentarios hirientes acerca del cuerpo, ¿no? Burlarse en general, ¿no? Comparación con otras personas, o sea, decir, pues es que el vecino es más potro que tú, eso puede ser violencia sexual, ¿no? Obliga a tener relaciones sexuales sin métodos de prevención. Este es muy importante, muchachos, porque mucha gente cae en esto, y esto es una trampa muy, muy importante. Acuérdense que el acto sexual tiene que ser consentido por las dos personas, ¿sale? Y también están las personas en su derecho de usar estos métodos anticonceptivos, como puede ser el condón, pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. Si una persona obliga a tener el acto sexual y te dice, no, sabes que no te pongas condón, eso, yo que ustedes ahí se subían los pantalones y salían, porque eso sí es un acto de violencia sexual. Y a veces ahí entra el chantaje. Esto es muy delicado porque mucha gente dice, bueno, está bien, y pum, y viene una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, ¿sale? Entonces, esto es importante, ¿no? Esto sí que quede bien claro que si, que si, que si en algún momento ustedes quieren tener una relación sexual y ustedes determinan que no se va a hacer hasta que o sea, hasta que no se use un método anticonceptivo, o sea, claro, tienen la libertad de hacerlo, están en su derecho de hacerlo, ¿sale? Y la persona les dice que no, que porque no me amas, que no sé qué, o sea, los empieza a chantajear. Por eso es lo que decía, o sea, de una vez mejor agarren sus cositas y váyanse, ¿sale? ¿Por qué? Porque las consecuencias posteriormente, como decía, un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual, pues es complicado, es complicadito, ¿sale? Es muy complicado. Y no por esto van a ustedes a arriesgar su vida o su integridad física y moral por un chantaje de una persona que no les da permiso de usar estos métodos anticonceptivos o de protección, ¿no? Para tener relaciones sexuales. Y otra también se refiere a las víctimas con palabras denigrantes, ¿no? Humillarlo en general verbalmente. Entonces es como perdón, esas son las consecuencias esos son los tipos de violencia, ¿sale? Con sus respectivas características: física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, ¿sale? Es importante conocerlas porque si llega, espero que no les pase, pero si llega a pasar, ustedes sepan identificarlas, ¿sabes? Y hagan una acción frente a eso, para cuidarse ustedes. ¿Qué consecuencias tiene la violencia? Bueno, hay daños, obviamente daños y lesiones a nivel físico, en el caso de la violencia física. Las víctimas pueden caer, y a veces los agresores, en abuso de sustancias, uso de drogas, con el fin pues, de olvidar, ¿no? La sensación emocional desagradable que puede producir un evento de violencia. Sentimientos de vergüenza, baja autoestima, obviamente, depresión y ansiedad,
derivado de este pensamiento de baja autoestima. Esta es una característica muy común tanto en las víctimas, pero como en los agresores también, ¿eh? O sea, los agresores también se ha detectado que la baja autoestima también los ha hecho caer en una situación de agresores. Fobias, esto se refiere con miedos constantes, ¿no? A eso se refiere un trastorno fóbico. Trastornos de alimentación y del sueño, tabaquismo, o sea, consumir en exceso cigarros, comportamiento suicida o en el peor de los casos el acto suicida como tal, o comportamiento sexual extraño. Este es muy común en los niños. Cuando los niños sufren violencia sexual o abuso sexual como tal, que es, en pocas palabras, es una violencia sexual hacia el niño, generan comportamientos sexuales extraños. Esto es muy común en los niños, ¿sale? Pero no está exento de que también un adulto caiga en esta situación, ¿sale? El comportamiento sexual extraño puede darse, se le puede conocer como hipersexualidad. Sí, lo que están pensando es que están todo el tiempo queriendo tener relaciones sexuales, como conejos, ¿no? Eso puede ser parte de ese comportamiento sexual extraño. Y en el peor de los casos, homicidio, ¿no? O la muerte como tal de la víctima, ¿no? Eh, entonces, estos son como las consecuencias que pueden ocurrir. Y bueno, aquí caben más consecuencias, ¿eh? O sea, pueden agregar más a la lista, pero estas son las más comunes, ¿no? Porque son son las que evidentemente surgen a la luz cuando empieza a existir una situación de violencia o está presente una situación de violencia. ¿Qué ocurre con los hijos o los hijos que presencian situaciones de violencia? Son capaces de generar trastornos emocionales y de conducta. A estos trastornos emocionales, entiéndase depresión y ansiedad. Y de conducta puede ser en los niños puede ser una conducta muy, sí, obviamente muy agresiva, pero sobre todo muy hiperactiva. O sea, no pueden estar quietos, ¿sale? Y el riesgo, y esto es súper de oro, replicar estos actos en una vida futura. Entiéndase, en el caso de niños puede ser cuando sean adolescentes o cuando sean adultos, volver a replicar lo que observan de esas situaciones de violencia. Aquí hay de dos sopas, pueden ser ya sea o víctimas, dada que se sumen en una... Y esto sí se los puedo decir a las anchas porque yo trabajé con niños violentados cuando hacía mi servicio social y las pruebas daban dos. O se volvían depresivos o tenían rasgos depresivos al presenciar esas situaciones de violencia o había rasgos que apuntalaban a que podían ser agresores. Ahí sí en ese sentido hay de dos sopas. ¿Pueden surgir más consecuencias? Claro, pero por lo general surgen estas dos, ¿sale? Que se sientan o muy tristes o en su revés, que empiecen a generar rasgos que los puedan llevar a ser gente agresiva, ¿sale? Que tengan esta conducta que decía muy hiperactiva, muy agresiva. ¿Cómo se maneja esto? A partir de la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿A qué me refiero con prevención primaria? Prevención primaria se refiere a cuando hay cosas que, que todavía o sea, no hay factores en el ambiente que no puedan detonar una situación de violencia, pero yo puedo llevar una plática o un taller, que eso se refiere con prevención, para trabajar la violencia, aunque no haya factores y que puedan detonar una situación de violencia, pero yo promuevo esta parte, ¿sale? O sea, doy una plática preventiva de violencia. Secundaria es cuando ya hay factores que puedan generar una situación de violencia, aunque no ha ocurrido. Entonces yo llevo una plática o un taller para que conozcan estos tipos de violencia, ¿no? Y la terciaria es cuando ya ocurrió un acto de violencia, pero lo que se busca con este acto preventivo es que ya no se siga haciendo, ya no ocurran más actos de violencia, ¿sale? Si se dan cuenta, su clase lo que está haciendo es una prevención primaria. O sea, finalmente el temario les pone una prevención primaria, ¿no? Ante situaciones de violencia. ¿Qué quiere decir? Que no, a lo mejor no hay factores que no hayan ocurrido en sus casas o en la escuela, pero de todos modos se les imparte el tema, ¿sale? ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, psicoterapia, ¿no? Terapia psicológica como tal, con la psicoterapia, tanto para víctimas como agresores, ¿eh? Aunque no crean para los dos. ¿Por qué digo también agresores? Porque también los agresores, hay algo también del material psíquico, emociones, pensamientos, ideas, pulsiones, etcétera,
Pues que lo llevan a ser agresores, chicos. O sea, el agresor no es como porque en ese sentido, lo voy a decir así, porque no es agresor porque quiere, ¿no? De algún modo está sujeto a algo que lo lleva a ser agresor, ¿no? Entonces también es la psicoterapia tanto para agresores, pero también para las víctimas, ¿sale? Lo que se busca en la psicoterapia es redefinir estas ideas, resignificar ideas que los puedan estar llevando a ser agresores y a ser víctimas, ¿sale? ¿Qué es lo que se hace? Eh, comúnmente, por ejemplo, también en esta parte, bueno, es resignificar más que nada, porque esta parte de la autoestima, que es un factor muy importante también, que es lo que les digo, la autoestima también se ha descubierto en los agresores también, ¿no? O sea, aunque aparenten una valentía, ¿no? Una agresión frente a las víctimas, en el fondo poseen baja autoestima. Pero es lo que digo, esta baja autoestima puede devenir porque estos ahora adultos de niños a lo mejor sufrieron una situación de violencia, sufrieron un abuso, ¿no? Físico, sexual, o presenciaron ¿cómo se dice? O presenciaron escenas de violencia en la familia. Entonces, por eso es a lo que voy, ¿no? O sea, no se trata también de llevar a la hoguera a los agresores, también se trata de ayudarlos y entenderlos, chicos. Aunque sus actos no sean, bueno, los más bonitos, ¿no? Pero se trata también de comprender esta parte. Y eso es lo que busca la psicoterapia, talleres preventivos, por supuesto, es parte también del tratamiento, o talleres también para personas que generan estos actos, ¿no? Y en estos talleres se les enseña habilidades sociales, ¿no? Como pueden ser la asertividad, manejo de emociones, manejo del estrés y el enojo, ¿no? O sea, se les enseña toma de decisiones también, ¿no? Para saber, antes de enojarte, ¿no? Toma la decisión o de controlarte o de pegarle a tu víctima, ¿no? Pero diferenciando las consecuencias que puede haber, ¿no? Reconstrucción de ideas, ¿no? Esto también es lo que les digo, o sea, es resignificar las ideas que pueden tener para, para que no sigan incurriendo en una situación de violencia. Y pues, es como lo que digo, tratar de mejorar la autoestima y el autoconcepto tanto de las víctimas como de los agresores. En los agresores, lo que les digo, pudieron haber presenciado esto. En las víctimas, pues claro, es un efecto que genera el estar sujetos a una situación de violencia. Pues claro, estar sometidos los lleva a que su autoestima baje, a que se sientan basura o que nada más sirven para satisfacer a su agresor. Lo que busca la autoestima y mejorar la autoestima y autoconcepto en los tratamientos de violencia es eso, que piensen que pues no son basura, ¿no? Esa gente no es basura y que puede hacer más que estar sujetos a eso. Esto es bien importante porque es lo que decía anteriormente. Muchas de las situaciones de violencia, a pesar de que están detectadas, se siguen perpetrando. Y ustedes se preguntarán por qué. Precisamente es el factor de la baja autoestima y la idea que se puede tener del concepto de amor, o sea, ese concepto agresivo de amor ¿qué es lo primeritito que dicen cuando llega la patrulla y se lleva al agresor? No, 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 no se lo lleven, no se lo lleven, es que yo lo amo, y me pega porque me ama. Pues, ¿qué hace ahí la policía? Pues bueno, ahí se queda, pues no se lo pueden llevar contra su voluntad. Entonces, o sea, ¿sí me explico? O sea, y hasta hay dramas, o sea, la verdad hay gente que ha hecho dramas, y dice, no, no se lo lleven, por favor, es que yo lo amo. Por esto, porque vean como un concepto de amor malentendido bajo esta situación de violencia puede seguirla perpetrando. O sea, ¿la gente se queda por amor, profe? Sí. ¿En una situación de violencia? Sí. Si entiende que la violencia es equiparada al amor, se queda y no se va. Y que se vaya a veces es muy difícil. Los pacientes que se someten a tratamientos de violencia, ¿no? Y se someten a estos tratamientos, por lo general desertan, no van más que 2 sesiones y se van, porque no quieren terminar con este amor, pero más que nada es por el, perdón, por el concepto que tienen de amor, que para ellos ser amados pues, es ser abusados, es ser maltratados, ¿no? Entonces, chéquenle porque eso es el, digamos, el remache que perpetra muchas situaciones de violencia. Por eso les digo, y finalmente con esto voy cerrando. Alguien que los ame, chicos y chicas, jamás va a ver.
por su malestar, al contrario, va a ver por su bienestar. Si alguien genera un malestar en ustedes y les dice que es por amor X, Y, Z, ahí yo recomiendo que ahí ya debería estar parpadeando un foquito, porque podríamos estar muy probablemente en una situación de violencia, ¿no? Nada de que por amor vamos a tener relaciones sexuales. Si tú no quieres, es no y se acabó, ¿no? O sea, así de simple entre comillas, porque a veces no es simple, es esto, chicos, ¿sale? Pero es bien importante tener bien claro cuánto valemos nosotros mismos, que no somos un desecho o un objeto, somos personas que podemos rifárnosla en todo o en la mayoría de las cosas, y que nuestro concepto de amor esté bien claro, ¿no? Que no sea el pégame y no me dejes, ¿no? Eso es violencia, chicos. O sea, sí da risa, ¿no? Pero es un chiste muy clásico, pero es violencia, chicos. Y precisamente por eso la gente se queda y se sigue maltratando hasta el extremo más grande, que es la muerte, ¿sale? El amor es para disfrutarse, chicos, no para estarlo sufriendo, ¿sale? Eh, Bien, chicos, con esto cerramos. Entonces, nada más último avisito. Mañana sí me gustaría en Meet hacer un repaso de todos los temas que hemos visto, ¿sale? Quiero que repasemos los temas que hemos visto estas semanas, que arrancó ya este tercer parcial, y que me pregunten alguna duda que haya quedado del segundo e inclusive del primer parcial, ¿sale? Para ayudarles a repasar temas y estén listos para su examen. Si no hay más, chicos, acuérdense sus dudas en la caja de comentarios de los temas y en Instagram. Todos en Meet mañana, el día miércoles, quiero hacer este repaso, o sea, este examen de repaso que decía. O sea, yo voy a hacer algunas preguntas y las vamos como contestando entre todos. Y sobre todo, pero que también pregunten sus dudas, o sea, que también tengan ese espacio para preguntar dudas de este parcial, del pasado y del primero inclusive. Si no hay más, muchachos, les agradezco y cuídense mucho. Muchas gracias y hasta pronto.